Aquí estamos en 100% Mercados, hemos hecho muchos números respecto a la primera mitad del año y nos interesaba ver un número y datos de un sector que es absolutamente fundamental para la economía del país, como es el del sistema financiero. Estamos viendo un informe de Deloitte respecto a el primer semestre del año que reafirma la tendencia de solvencia y rentabilidad del conjunto de bancos privados. Queremos hablar un poquito más de este tema, de cuáles son las perspectivas hacia adelante, cómo ha permitido esa sanidad o ese nivel de solvencia de los bancos atender las urgencias dadas por la pandemia. Estamos en contacto a partir de este momento con José Luis Rey, que es socio director de Deloitte Uruguay. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 100% Mercados en Radio Rural. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, sí, este primer semestre del año 2020 nos muestra un sistema financiero en lo que tiene que ver con los bancos privados, ¿verdad? Donde se está reafirmando la solvencia que ya presentaban y de alguna manera también la rentabilidad. Y bueno, eso es parte de lo que de alguna manera respalda en cuanto a la economía, la posibilidad de reactivación una vez que se pueda transitar sobre esta pandemia, que no sabemos qué final, dónde está el final, pero bueno, la situación de los bancos es buena. En términos generales, en cuanto a lo que es el volumen de negocios, los bancos han crecido en este primer semestre. Ha crecido básicamente la captación, en cuanto a volumen de negocio, la captación, o sea, aumentaron los depósitos de los clientes en un 25%, una cifra importante. Ese 25% es en moneda nacional, ¿verdad? En valores nominales, y el crédito aumentó un poco menos, aumentó un 9%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que en definitiva crece el sistema financiero y ese crecimiento en depósitos no se volcó en la misma proporción a créditos, sino que eso le provoca mayor liquidez a las instituciones financieras y buscar otro tipo de activos, que pueden ser títulos de deuda, que han sido títulos de deuda en este primer semestre, pero que obviamente están en condiciones de poder incrementar el crédito, de poder ayudar a reactivar la economía, ya sea créditos a empresas, ¿verdad?, de distinto tipo, o mismo en créditos al consumo. Hay un dato que es importante también, las utilidades netas ante impuestos de los bancos han sido importantes al cierre de este primer semestre, ¿no? Sí, Refleja ese crecimiento del negocio y creo que marca un incremento respecto a igual periodo del año pasado. sí, o sea, patrimonialmente las empresas, las instituciones financieras privadas han crecido en este semestre un 15% nominal, o sea, bastante por encima de la inflación en relación a la cifra del 31 de diciembre, y una palanca importante de ese crecimiento en el patrimonio está por la rentabilidad y por las ganancias, por las utilidades. Los bancos en tal sentido, en cuanto a ganancias, tuvieron un crecimiento, si comparamos el primer semestre del 2019 con el del 2020, hubo un crecimiento del 18% nominal, es una cifra también bastante por encima de la inflación, y eso de alguna forma reafirma lo que decíamos, o sea, hay una buena solvencia que crece, que le da solidez al sistema financiero, un crecimiento del negocio, que de alguna manera, hoy por hoy, parte de eso está reflejado en liquidez y en la posibilidad de incrementar el volumen de negocios en cuanto a financiar a empresas o a particulares, como decíamos. Claro, ahí el tema es la exposición al riesgo que más allá de esta solvencia y la liquidez puedan tener los bancos en función de la diferente percepción que tengan de los sectores de actividad, ¿no? Y uno de los temas que uno podía pensar, bueno, ¿qué puede pasar con la pandemia en términos de lo que es el nivel de incumplimiento de créditos vencidos dentro del sistema financiero? ¿Cuál ha sido la evolución, en primer lugar, al cierre de esta primera mitad del año, en lo que tiene que ver con la morosidad? Bueno, ahí es bueno lo que acotás, Ricardo, porque ¿qué pasó en este primer semestre? O sea, nos encontramos prácticamente en la mitad del semestre con la aparición de la pandemia, primero a nivel mundial y después a nivel local, y eso de alguna manera provocó enlentecimiento, provocó caída de negocios, parálisis, que de alguna forma las instituciones financieras tuvieron una vocación de buscar soluciones para sus clientes, y eso fue reafirmado además por
propia normativa del Banco Central, donde modificó las condiciones respecto a la clasificación de morosidad o a la clasificación de riesgo, permitiéndole a los bancos dar mayor plazo, dar aire a los deudores a los efectos de poder pagar, alargando, ¿verdad?, los plazos, pudiendo renovar operaciones en condiciones que en situación común hubieran sido gravosas a los efectos de reflejar pérdidas en los estados contables de las instituciones financieras. En particular, el tema de deterioro de los créditos ha tenido una leve suba respecto al año 2019 y en particular a los últimos semestres, donde se viene acrecentando el deterioro, ¿verdad?, lo que se refleja en pérdidas para las instituciones financieras en relación a lo que es su margen financiero. O sea, eso provoca que el corazón del negocio de los bancos empiece a ser menos rentable, ¿verdad? Esa incidencia sobre el margen financiero en el primer semestre de este 2020 fue del 16, casi 17%, mientras que para todo el 2019 fue de casi el 15%, o sea, ahí vemos un crecimiento de 2 puntos, y si nos referimos específicamente al primer semestre del 2019 había sido de un poquito más del 13%, ahí estamos con una diferencia de 4 puntos, o sea que venimos viendo un paulatino deterioro en cuanto a lo que provoca en el estado de resultados la situación de los créditos. ¿Esto es una cosa alarmante? No, es una cosa natural o particular de una determinada coyuntura, pero que obviamente despierta una alerta en las instituciones financieras a los efectos de monitorear bien la situación particular de cada deudor, eventualmente de cada sector de actividad, y de alguna forma también exigencias o un poco más de profundidad respecto a analizar nuevos proyectos, ¿verdad?, de dar nuevos créditos, de ver en qué se va a invertir, de alguna forma de ver la rentabilidad, la viabilidad de esos proyectos, a los efectos de ver cuán elegibles son para poder dar crédito. La buena noticia es que tenemos liquidez, que tenemos capacidad y tenemos crecimiento como para poder alentar ese crecimiento de los créditos. Pero obviamente es un tema donde seguramente las situaciones serán analizadas individualmente, serán analizadas por industria, y eso seguramente sea importante para cada empresa, para cada particular, ver en qué condiciones está a los efectos de poder recibir esa posibilidad de aumento del crédito del sistema. Por último, estamos hablando con José Luis Rey, socio director de Deloitte Uruguay. Una de las preguntas, José Luis, y que creo que al comienzo de la pandemia hubo ciertas flexibilizaciones, el tema es cómo lo ves tú, que te especializas en temas de bancos, el tema de la normativa Banco Central. Tenemos una normativa que se adecúa a lo que son las regulaciones internacionales, y uno dice, bueno, en momentos complicados o en momentos en que el crecimiento puede verse afectado, puede haber flexibilizaciones en ciertas normativas bancos centralistas que a los bancos, justamente a los bancos, les permita quizá ser más activo en el crédito o quizás no cargar a pérdidas tanto algún tipo de demoras en el pago. Eso creo que sobre la pandemia hubo algún tipo de flexibilización del Banco Central. ¿Pensás que es algo que se va a mantener y que se deba mantener o hay que seguir siendo, seguir ostentando esas regulaciones, esa firmeza a nivel de lo que es el Banco Central? Seguramente puede llegar a tener una prórroga, de alguna manera, este mecanismo de flexibilización que dio el Banco Central. No veo que sea una flexibilización hacia adelante totalmente abierta. El Banco Central tiene normas respecto a la calificación de los deudores, a los requisitos de pedido de información a las empresas, ¿verdad?, en cuanto a también establecer la información proyectada, o sea, una serie de informaciones que hacen a la calificación de los deudores, y yo veo que puede haber alguna flexibilización en algunos puntos en particular que de alguna manera pueda ser evaluado por parte del Banco Central, pero sí vamos a estar en un mecanismo, un escenario en donde sea importante poder demostrar fehacientemente la viabilidad de los proyectos, la viabilidad de las situaciones que hacen merecedora a una empresa,
¿verdad? De recibir un crédito y de alguna forma que la medición de ese riesgo para el banco sea aceptable y de alguna manera volcarse a ese financiamiento. Creo que desde ese punto de vista hay todo un desafío y que lleva seguramente a hacer un poquito, a profesionalizar un poco más el tema de lo que pueden aportar las empresas para poder, exponer y poder responder a ese análisis que hacen las instituciones. Pero vuelvo a repetir, creo que el hecho de que los bancos están fuertes y que los bancos tienen condiciones de liquidez, o sea, no tienen ofertas, ¿verdad?, de inversión en un escenario de tasa de interés, ¿verdad?, internacional a la baja o por lo menos no en crecimiento, de que obviamente es una buena opción poder prestar en el mercado local y obviamente con distintos grados de riesgos y con distintas retribuciones o costos, si uno lo mira del lado de las empresas, en cuanto al interés a pagar. Pero creo que desde ese punto de vista es un escenario alentador y sobre todo a los efectos de volver a la normalidad en cuanto a la actividad económica del país, que es tan necesaria y que de alguna manera, como lo estamos viendo en otras partes del mundo, no es tan sencillo frente a esta pandemia. Está claro. En un minuto me quedó una pregunta por algo que tú mencionaste ahora. Bajas tasas de interés en el mundo, tasas en algunos casos hasta negativas. Eh, ¿Cómo eso se puede trasladar al costo del dinero a nivel local, teniendo en cuenta lo que tú decías antes, que también ha habido un aumento de la morosidad? Entonces, ¿puede haber un traspaso en esta segunda parte del año de menores tasas de interés o en un contexto de economía que no va a crecer y bueno, de dificultades, el traspaso de esa caída tan fuerte o esa baja tasa de interés en el mundo a nivel de lo que es el costo del crédito, no va a haber un traspaso tan directo? A ver, el traspaso no necesariamente es tan directo. Creo que el escenario, obviamente, de las tasas internacionales hace que las tasas que tenemos hoy a nivel de créditos son realmente competitivas respecto a una mirada hacia el pasado. Y seguramente no preveo que vaya a haber un aumento de las tasas en términos generales, sí en cuanto a la situación ligada al riesgo que tenga asociado quién sea el destinatario del crédito. Entonces, desde ese punto de vista, va a empezar a pesar, o va a pesar sin duda la situación particular de la empresa o de la persona, los efectos de la tasa de interés a la cual puede acceder, pero no por un tema de traslado generalizado, creo yo. Creo Perfecto. que la liquidez facilita esa situación. José Luis Rey, socio director de Deloitte Uruguay, te agradezco mucho este contacto con nosotros aquí en 100% Mercados. Estaba bueno analizar desde el punto de vista de una firma como ustedes qué están viendo a nivel del sistema financiero, un sector que obviamente tiene que dar aire, o sea, va a ser creo que un actor principal en este año tan desafiante para la economía uruguaya. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, en otra oportunidad volveremos a hablar contigo. Bueno, ha sido un gusto, Ricardo, y como siempre a las órdenes. Hasta luego.